Benavides, Sí, constitucionalista. Doctor, buenos días. Nos ha escuchado el tema de las motos, ¿verdad? Seguramente en la capital de la República también viven lo mismo, porque es una plaga que ha venido al Ecuador esto de los motociclistas. Nosotros entendemos que es cierto, hay la necesidad de movilizarse, pero también creo que falta de control en todas las ciudades. Obviamente en las ciudades más grandes tiende a ser más duro el tema, pero no nos vamos a alejar del tema para el cual lo hemos invitado. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por estar en el diálogo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos quienes están en cabina y para los amigos que nos escuchan a través de I99. Gracias. Doy paso a nuestro compañero Mauricio Salem para que, como dice Ramiro, trabaje y empiece la pregunta, ¿no? André, qué gusto. Ya me llamaron la atención. Caramba. Calladito. André, qué gusto saludarlo y poder tener un diálogo esta mañana, un poco para seguir esclareciendo qué es lo que los ciudadanos del Ecuador podemos esperar, tanto de lo que el pueblo se pronunció en las urnas el día de la consulta, como lo que las autoridades hoy tienen que ya poner en marcha. En este sentido, sabemos ya hasta la saciedad de que cómo se ha pronunciado el pueblo, cómo es lo que el presidente tiene que enviar esos proyectos de ley y cómo tienen que seguir su proceso de tratamiento. De allí viene el tema. ¿Hasta dónde en la Asamblea se le puede limitar su capacidad de legislar, habida cuenta de que hay otras leyes, aparte de lo que el presidente envíe, que van a ser afectadas? Y allí es donde puede pescar la saciedad y el hambre de los asambleístas de, como siempre, nos tienen acostumbrados a entrampar las cosas. ¿Qué es lo que podemos esperar los ecuatorianos de aquello? Bueno, Mauricio, aquí yo creo que tenemos que tomar en cuenta dos aspectos de orden jurídico y político. En lo jurídico, la Asamblea Nacional tiene que limitarse a tramitar y a aprobar el proyecto de ley que envíe el presidente de la República. Sin embargo, también es necesario puntualizar que la Asamblea Nacional no es que esté atada de pies y manos o tenga una camisa de fuerza y que prácticamente sería un monólogo legislativo en el cual solo van a ir a votar. La Asamblea Nacional, de acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional de esta consulta popular, le dijo: usted puede, dentro de la libertad de configuración normativa, incluir, modificar, mejorar, afinar los textos, siempre y cuando eso no suponga ir en contra del espíritu de la consulta popular. Entonces, por ese lado, la Asamblea Nacional sí puede mejorar los textos. Lo que no puede la Asamblea Nacional es negar el proyecto de ley, porque el momento que niegue el proyecto de ley se está yendo en contra de la voluntad popular e inclusive se estaría yendo en contra del dictamen de la Corte Constitucional. Por lo tanto, en 60 días la Asamblea Nacional debe aprobar este proyecto de ley. Eso es lo jurídico. Ahora, vamos a lo político. En lo político yo tengo dos comentarios. Uno, que dudo mucho que existan votos para aprobar estos proyectos de ley, porque de esa mayoría coyuntural que se construyó al inicio de este periodo legislativo, prácticamente se bajaron de la camioneta Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano. Y ahí prácticamente vemos que no existen o no existirían los votos, la mayoría absoluta para aprobar estas leyes. Entonces aquí un deber político que tiene el gobierno en este momento es pescar esos votos, aparte de que no le hagan la vuelta en el proyecto de ley. Y lo segundo, y ya me adelanto, ojo con esto, la Asamblea Nacional tiene proyectos de ley rezagados, proyectos de ley que ya están para el segundo debate. ¿Sabe lo que podría pasar? Que la Asamblea Nacional se adelante, apruebe esos proyectos de ley y diga: ¿sabe qué? Presidente de la República, yo ya aprobé esas reformas, ya no es necesario su iniciativa para reformar el COIP, la ley de extinción de dominio, así que el archivo nomás ese proyecto de ley, y con eso vemos el bypasseo para incluso evitar cualquier tipo de control de la Corte Constitucional. Entonces hay que estar muy atentos en lo que se puede dar en las próximas semanas en la Asamblea Nacional y que en efecto permita viabilizar la consulta popular. Está clarísimo, y hacia allá justamente quería aterrizar ese comentario, porque
Antes de la consulta, o el tiempo que tuvimos pre-consulta, nos dedicamos básicamente a analizar la generalidad, lo que las preguntas decían, más no los anexos. Nos dedicamos a analizar qué era lo bueno para el país en cuanto a si el trabajo por horas era bueno o no, o si el tema de las Fuerzas Armadas era bueno o no. Sin embargo, no nos dedicamos a ver qué pasaba si es que el pueblo se pronunciaba de una manera y qué era lo que podía devenir después. De allí es mi duda ante los padres de la patria que tenemos en la Asamblea, de que esto realmente aterrice en la voluntad de la gente de más seguridad, en la voluntad de la gente de tener una real persecución a la corrupción, y de allí es que queda claro, después de su comentario, de que podemos abocarnos a una suerte de manoseo nuevamente de la Asamblea, porque también la Corte Constitucional ha dicho, sí, hay que aprobar lo que el pueblo dice y el presidente tiene que enviar lo que le corresponde, pero tampoco le ha dado carta blanca para poder enviar cualquier cosa, y de allí es donde yo al menos no conozco, y no sé si usted nos pueda complementar, de que si existe ya visos de algo, o que en los anexos, o que en lo que el presidente estuviera ya a punto de enviar, pueda generar algún tipo de obstrucción de la Asamblea, o al menos de dilatación a efectos de que la gente no sienta el beneficio de haber votado sí mayoritariamente en la consulta. ¿Usted cree que ya existe algo que nos pudiera prender esas alarmas rojas? En absoluto, porque prácticamente cuando votamos por las preguntas de consulta popular, lo único que sabíamos es que el presidente de la República tenía que enviar un proyecto de ley que endurezca las penas en determinados delitos, que modifique los regímenes de rehabilitación social y que cree o mejore de forma expedita el procedimiento de la ley de extinción de dominio. El alcance de esos textos no lo conocemos. Por ende no se podía prevenir qué es lo que iba a haber. Por ende sí tiene capacidad la Asamblea de analizar esos textos y de poner observaciones. No digo negarlos, porque no estaría en capacidad, como dijo usted, de negarlos, pero sí de poner observaciones, porque si mañana ponen que una pena de, me invento, de robar un celular o de algún tipo de crimen o delito va a ser de 150 años, la Asamblea a la final sí tiene la capacidad de poder observarlo. Exactamente. Entonces, cuando aprobamos o votamos en la consulta popular, no sabíamos sobre esos textos. Vamos con un ejemplo sencillo, en el aumento de penas. El pueblo de las urnas dijo, aumente las penas en estos delitos, pero no sabemos cuál es el alcance. Yo, tranquilamente, como presidente, podría aumentar un mes en un delito. Es decir, el delito de, se me ocurre, terrorismo. Ya, no va a ser de 5 a 7 años, sino que va a ser de 5 años un mes a 7 años un mes. Aumentado está la pena. Ya, entonces ahí se estaría cumpliendo con la condición. Pero por otro lado, sí, coincido en que la Asamblea sí puede observar, porque aquí hay un principio fundamental que muchas veces se les olvida a los legisladores y a los populistas penales, que se llama la dosimetría penal. ¿En qué consiste la dosimetría penal? Que los delitos tienen una pena proporcional a la infracción cometida, porque yo ya veo algunos que dicen el delito de peculado aumentémosle a 20 años, sí, pero le estás equiparando el peculado con un delito de asesinato, y estamos frente a dos bienes jurídicos protegidos que tienen diferente naturaleza y diferentes características e importancia. No puedes sancionar lo mismo un robo que un asesinato, no puedes sancionar lo mismo que una estafa con un sicariato, no puedes. Entonces eso es importante tomar en cuenta, porque varios de los asambleístas, inclusive en este periodo legislativo y en otros, equiparaban delitos contra la administración pública como si fueran delitos contra la vida. Entonces, eso sí es importante tomar en cuenta. Y eso debería también considerar el Ejecutivo para evitar cualquier tipo de cuestionamiento en la Asamblea Nacional. Pero aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Si la Asamblea Nacional, por acción o omisión, va más allá o va menos de lo que dice la consulta popular, tenemos dos controles. Y eso es importante. El veto del Ejecutivo y lo que pueda decir la Corte Constitucional. Así que lo que apruebe o deje de aprobar la Asamblea Nacional tampoco es que esté escrito en piedra, tomando en cuenta los contrapesos que existen.
Queda clarísimo, André, muchísimas gracias y que la gente sepa, la gente que nos escuche sepa que no existe en este momento una certidumbre en función de cómo van a quedar las cosas, porque tanto el presidente tiene la responsabilidad de enviar textos adecuados a lo que el pueblo se pronunció el día de las elecciones, el 21 de abril, y asimismo la Asamblea tiene la obligación de actuar de manera responsable, no hacer oposición por oposición a un gobierno, sino estar del lado de lo que la gente votó el día de las elecciones. Y existe el proceso natural, que es el envío del proyecto de ley, el tratamiento en la Asamblea Nacional y la posterior posibilidad de veto del presidente, y si en esos procesos se incumple con cualquier tipo de procedimiento constitucional, como bien lo ha indicado usted, Andrés, tiene el control constitucional de la Corte en este caso, que incluso puede llegar en caso de una inobservancia o desobediencia, a la destitución de quien lo incumpla. Mi querido Javier, gracias, maestro. Sí, doctor Benavides, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto saludarlo a esta hora de la mañana. Las preguntas plebiscitarias no debieron haber sido hechas de otra manera, quizás de una reforma directa o, no sé, para evitarse toda esta situación de la Asamblea, ¿o me equivoco? Un cordial saludo para usted, Javier. Y esa ha sido mi postura pública y lo dije desde enero cuando se presentó el primer paquete de preguntas de consulta popular. Yo creo que esta consulta popular tenía varios aspectos importantes que debían ser apoyados, como son la enmienda a la Constitución de la República y la reforma parcial. Sin embargo, en lo que tiene que ver con lo de plebiscito, que viene a ser reformas de carácter legal, tranquilamente podía ser aprobado por la Asamblea Nacional, enviado un proyecto de ley por parte del presidente de la República. Tal es así, estimado Javier, si es que el gobierno hubiera presentado los proyectos de ley en enero, en este momento, hoy, 1 de mayo, ya estarían siquiera enviados para el veto del Ejecutivo, y ya nos ahorrábamos un mes y algo de recursos económicos. No obstante, creo que el gobierno lo que procuraba era tener el respaldo ciudadano frente al obstruccionismo que puede tener la Asamblea Nacional. Esa podría ser la justificación. No obstante, también aquí creo que se ha incurrido en un tema de populismo penal, porque claro, uno dice, van a aumentar las penas para determinados delitos. Sí, pero mucha gente piensa que con eso se va a solucionar los problemas de inseguridad. Pero lo que no sabe es que las penas que van a ser aplicadas son para delitos a futuro, ¿ya? Y por otro lado, no es que el delincuente va a buscar en el COIP si comete asesinato, sicariato u homicidio, y va a escoger el homicidio porque tiene la pena más baja. No, el delincuente lo que va a hacer es delinquir, y no está preocupado de cuánto es las penas. Entonces creo que se podía haber hecho la tramitología directamente de la Asamblea Nacional sin necesidad de consultar al pueblo. Sin embargo, el pueblo se ha pronunciado y ahora lo que corresponde es que tanto presidente como Asamblea Nacional cumplan con lo que ha dicho el pueblo en las urnas. Es decir, doctor Benavides, lo mismo que se le preguntó al pueblo debió haber sido de manera directa a la Asamblea, y hoy, como usted bien señala, estaríamos ya prácticamente a un tiz de lo que significaría esas reformas, ¿no? Así es, y tomemos en cuenta lo siguiente, Javier, que antes de que se proponga la consulta popular, ya el segundo paquete, en la Asamblea Nacional ya estaba a puertas de que se apruebe en segundo debate reformas al COIP que contenían varias cuestiones de lo que está preguntando. Y ya por ahí un muñequeo político de ADN, etcétera, etcétera, es que ese debate quedó suspendido y no se votó. Porque caso contrario se caería la consulta popular. Porque decía, mira, ya está aprobado, ¿para qué vas a convocar consulta popular? Y eso está congelado en el escritorio del presidente de la legislatura, que no ha convocado a la reanudación de esa sesión para aprobar esos textos. Y dudo mucho que lo haga, tomando en cuenta lo que ha pasado en la consulta popular. Daniel Celoseno continúa con el diálogo, doctor André Benavides. Gracias de mi parte. Gracias, Javier. Doctor, no sé si ha estado al tanto de lo que ha ocurrido esta madrugada en La Haya. Sin duda una defensa que es un contraataque de Ecuador hacia México. El tema de la embajada sin duda nos dará que hablar internacionalmente hablando. México pide garantías. Ecuador dice
hay garantías, ningún juez va a decir, va a permitir que invadamos otra vez la Embajada de México, pero evidentemente, ¿cómo confiar en esta justicia que por un lado la misma Fiscalía dice está captada por hechos de corrupción y por el otro lado el mismo gobierno dice, los más altos magistrados dicen que no se puede meter a la embajada? ¿Cómo entender la postura y la defensa de Ecuador ante las acusaciones de México? Bueno, yo creo que estamos en un escenario bastante complejo en lo que tiene que ver con derecho internacional público. El Ecuador obviamente ha sido demandado por el Estado de México, por los Estados Unidos mexicanos, y obviamente que se está exigiendo una responsabilidad por la incursión del Ecuador en una oficina consular, una oficina diplomática que evidentemente está respaldada por la Convención de Viena. Evidentemente no podemos desconocer esta situación y yo creo que objetivamente hablando creo que sí hubo un exceso. No obstante, uno tampoco puede ser un pesimista y tampoco puede ponerse en una posición de que el Estado ecuatoriano lo sancione, como incluso hay cierto tipo de connacionales que incluso piden que el Ecuador sea expulsado de la Organización de Naciones Unidas, que prácticamente le hagan un bloqueo comercial, que le establezcan sanciones de carácter económico. Yo esperaría que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie en derecho, tomando en cuenta todos los aspectos del caso, y me parece interesante lo que se ha dicho en la audiencia que se celebró hace pocas horas, o se sigue celebrando, en el cual incluso hay información de que los Estados Unidos mexicanos querían ingresar a territorio ecuatoriano con helicópteros para hacer un rescate prácticamente como misión imposible del ex vicepresidente y llevarlo al aeropuerto y trasladarlo al Estado de México. Entonces, evidentemente yo creo que existe aquí responsabilidad de ambos estados. Sin embargo, yo esperaría que en el peor escenario, esto solo termine con un llamado de atención para el Estado ecuatoriano o con una disposición de garantía de no repetición para que el Ecuador no vuelva a incursionar en embajadas o oficinas consulares. Porque al final del día el que pierde no es el señor Glass, no es el señor Noboa, no son los políticos que están atrás de esto, sino los ciudadanos. Porque ya han ocasionado más de un problema, que no puedan ir a la embajada de México acá en Ecuador. Los inversionistas no tienen garantías y peor aún con lo que ha pasado. Entonces, esperemos que sea una decisión en derecho y que obviamente sea fundada en los más altos intereses de los estados y que no perjudique tanto al Estado ecuatoriano. La defensa del Ecuador ha dicho que hay garantías precisamente de no invadir nuevamente la embajada y que todos los bienes que están dentro de la embajada van a permanecer allí y que a Ecuador no le interesa eso. Ahora, usted habla de una narrativa de que supuestamente venían 2 helicópteros, un avión Hércules, etcétera, etcétera. Bueno, estábamos acostumbrados a recibir avionetas de México, ¿verdad? Que entran en este país como que fueran el suyo. A propósito, seguramente querían entrar por Montecristi, como no hay ahí el radar, entonces podían pasar tranquilamente, pero son narrativas fantasiosas. Pues, o sea, ¿cómo van a venir 2 helicópteros? Ni que fuera, o sea, la narrativa aguanta lo que el pueblo quiere aguantar, pero sin duda estamos ante un antecedente que va a dar mucho que contar todavía. La Corte Nacional ha dicho, y está claro, que el procedimiento ha sido ilegal, ¿verdad? El procedimiento de entrar a la embajada para arrestar al señor Glass. Muy bien. Sin embargo, hoy se está discutiendo si cabe o no cabe la exploración de los equipos tecnológicos que tenía el señor Glass. Si parte de un hecho viciado, porque así lo determinó la Corte, aunque el señor debería estar preso, pero es parte de un hecho viciado porque es un procedimiento ilegal, ¿cabe o no cabe la exploración de los celulares y de las computadoras que tenía el señor Glass por parte de la Fiscalía? ¿Hay una custodia legal, hay una custodia que no esté viciada, o la Fiscalía hace oídos sordos de eso, prefiere decir, no, sí se puede explorar, pese a que el procedimiento fue ilegal? ¿Cómo entender esto? Bueno, yo creo que primero
complementando lo dicho anteriormente, una cosa es la narrativa, porque uno también puede ser hasta fantasioso, porque a la final un discurso aguanta todo. Y aquí también yo creo que se debe tomar en cuenta la verdad procesal al momento de que sea resuelto este problema, este impasse que tiene Ecuador con México. Entonces esperemos que en función de las pruebas y no solo de una narrativa de ambos estados, se pueda llegar a una sentencia sobre este caso. Primer punto. Lo segundo, a ver, en el caso de Glass tenemos ahí dos aristas. La una, que en efecto la Corte Nacional de Justicia ha dicho, mira, esa detención fue arbitraria, ilegítima, ilegal, etcétera, etcétera, porque tenía la condición de asilado, pero eso no supone que el señor no debe estar en un centro de rehabilitación social cumpliendo una pena, ¿ya? Lo segundo, si es que dentro de esa detención existía orden judicial que justamente permitía el allanamiento y el registro de ese lugar, yo creo que ahí no tendríamos ningún inconveniente, porque a la final del día tenemos una autorización judicial que permite aquello. Y a partir de eso, si está en marcha un proceso, una instrucción fiscal respecto de estos temas y se requiere la autorización de un juez para extraer los datos del celular, yo creo que no existiría ilegalidad. Que existe ilegalidad en la detención es una cosa, pero que exista ilegalidad en el registro y allanamiento de ese lugar es otra totalmente distinta, porque la ilegalidad está en el tema de la condición de asilado, no en el ingreso como tal a la embajada. Entonces, por eso es que incluso la Corte Nacional de Justicia ha dicho que no va a revocar esa autorización para que se realicen las pericias a los dispositivos electrónicos del señor Glass. Partiendo de ese argumento, es decir, que cualquier juez de alto rango puede autorizar el ingreso a cualquier embajada. Y es eso lo que le preocupa a México. Ese sería justamente el cuestionamiento que se haría, porque tampoco sabemos a ciencia cierta cómo fue la manera o cuál fue la vía para poder ingresar a esa oficina consular. Entonces, son aspectos procesales que tampoco se han podido evidenciar de manera clara y expresa para que la ciudadanía y quienes hacemos opinión pública podamos entender. Porque una cosa es sí, entraron a la embajada, pero no te cuentan el antecedente de aquello. Y hasta ahora no lo sabemos. Para poder hacerlo. Hasta ahora no lo sabemos, si hubo una orden judicial o una orden ejecutiva. Así es, y esa es justamente la preocupación que tenemos y que seguramente va a ser parte de los cuestionamientos que se hagan en las instancias internacionales e incluso en los propios procesos que está llevando a cabo el señor Glass, en contra del señor Glass. Doctor Benavides, muchísimas gracias por mantener este diálogo a esta hora de la mañana, miércoles 9 horas con 41 minutos. Gracias por la invitación, cordial saludo para todos. 9 de la mañana con 41 9 de la mañana, señor. Imagínese, la verdad es que, oye, queda una gran interrogante esa, ¿no? ¿Quién ordenó? Sí, claro, porque... Y ahí hay mucha tela que